Sean todos muy bienvenidos al canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP en YouTube. Todos los meses leemos la grabación de un trabajo, como en este caso, un trabajo muy interesante en donde nos permite a veterinarios y también a los tutores interesados en lo que es la oncología y el cáncer, analizar uno de los pocos registros que hay del cáncer, en este caso en Italia. Entonces vamos a leer este trabajo. Quiero, antes que nada, darle la bienvenida a la coanfitriona, a la doctora Cora Coya, de Argentina. ¿Cómo estás, Cora? Bienvenida. Ahí Hola estamos. Martín, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación para participar. No, no, al contrario, bienvenida. Y la idea es, bueno, aquellos que no tengan el trabajo, lo pueden escanear directamente el QR, tanto sea en la pantalla del video, como también pueden ver una vez grabado, se pone en el asunto de todo lo que es la información adicional, se pone también la liga en donde uno puede ir directamente al enlace y ahí bajarlo, ¿no? Entonces, perfecto, ahí abrimos. Es un trabajo sobre la edad en donde se diagnostican tumores en 14.636 perros de un registro italiano del cáncer animal de UNIPI. Es básicamente el trabajo desarrollado por Niccolo Fonti, Francesca Milanta y especialmente un colega que conozco que se llama Franco Guschetti, que trabaja muchísimo en lo que es registros. Entonces, fíjense que también dentro de este equipo no solamente están italianos, sino que también están suizos, del Instituto de Patología de la Facultad de Zúrich. Muy bien. Aquí tenemos el artículo y te invito, Cora, a resumirnos un poco, tal vez aquellos que están viendo la grabación, a ver de qué se trata esto. Bueno, el trabajo es muy interesante, sobre todo para a mí lo que más me llamó la atención es el N que tienen, que eso es lo que hace que los datos sean contundentes, porque verdaderamente juntar un N de 14.636, en realidad el N del trabajo es más grande porque llegaron a 17.000, pero fueron descartando algunas muestras, digamos, como que no cumplían con los requisitos para entrar en el trabajo y por eso les quedó el N de 14.000. Y de hecho hay un trabajo similar que está en la bibliografía hecha por Rafelco en Estados Unidos y tiene un N de 3.000 donde ellos comparan mucho esto. Entonces, bueno, eso para mí es una de las cosas que hizo muy interesante este trabajo. Hacen un estudio retrospectivo porque ellos trabajan sobre registros que tienen como en un registro nacional de datos de estudios histopatológicos y a partir de ahí empiezan a hacer el análisis de a qué edad empieza a detectarse un cáncer en un paciente. Toman siempre digamos, el cáncer, un cáncer primario, digamos, no cuando hay metástasis, o sea, toman el cáncer primario y a partir de ahí empezaron, bueno, a correlacionar datos como, por ejemplo, sexo, edad, la talla, si son braquicefálicos, dolicefálicos, mesencefálicos, o sea, lo que tiene que ver con el índice que le llaman cefálico. Eh, Empezaron a correlacionar el sexo de machos y hembras y también si estaban castrados o no castrados, o sea, como que, bueno, la realidad es que lo interesante del estudio es que, digamos, un poco para la idea es que puedan salir pautas o guías a futuro, digamos, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para prevenir el cáncer en los animales? ¿A qué edad lo empezamos a estudiar a los animales? Y un poco acá es donde toma el peso el tema de las biopsias líquidas, ¿no? Porque las biopsias líquidas es como que estos trabajos basan mucho esto de decir, bueno, la importancia en cómo podemos hacer para determinar el cáncer y prevenirlo, que muchas veces es difícil en nuestros pacientes poder llegar a tiempo. Es bien interesante, solamente comparando aclarando en general, tal vez hay un colega que no está en oncología o un tutor que lo ve, que normalmente los números que uno ve en un trabajo, que es el N que menciona la doctora Cora, el número es 30, 50, 100, es decir, que se busque 14.000 es métodos estadísticos es algo muy bueno. Y también como me gustó esto que mencionas de la idea del trabajo. La idea es eh, preguntarse,
si yo soy tutor de un perrito o una perrita, ¿a qué edad tendría que empezar a buscar el cáncer, a buscar, a investigarlo? Y lo que dice la doctora, las biopsias líquidas, tiene que ver con un método que se está desarrollando para tomar una muestra de sangre y determinar de alguna manera si tiene o no un tumor. Y eso se debe empezar de cachorros, se debe empezar a los 5 años, se debe empezar a los 7. Bueno, esa es la idea del trabajo. Adelante, Doc. Los objetivos. Bueno, los objetivos del estudio, un poquito para ir más en detalle, ellos estudiaron, hicieron un estudio retrospectivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos estudiaron en un determinado tiempo, desde acá para atrás, por decirlo de alguna manera, cuáles eran los pacientes que tenían ciertas condiciones, que las condiciones eran que tuvieran hecho un estudio histopatológico, que diagnosticaran el cáncer y a partir de ahí consideraron la edad del animal, el sexo, la raza, la talla y las características morfológicas de los distintos tumores, cuáles eran los más comunes y cuáles eran los sitios donde se presentaban con más frecuencia. Entonces, un poco la idea del trabajo fue esta. No sé si queda claro Sí. o... Una pregunta que te quería hacer, porque Sí. uno trata de, cuando elige los trabajos, que se adapten a la realidad latinoamericana. Esto es más allá del trabajo. ¿Has visto que los casos oncológicos italianos tengan que ver con algo de tu realidad en Argentina? Para mí sí, en Ok. realidad, por ejemplo, lo que yo veo de los tumores que ellos mencionan como los más frecuentes, coincide con los más frecuentes nuestros, la edad de presentación que ellos tienen también. eh, Quizás ellos, por ejemplo, una de las cosas que mencionan, donde después en las discusiones lo vamos a ver, que notan diferencias con el tema de la parte demográfica sexual, digamos, los machos y las hembras castrados y no castrados, que por ejemplo ellos citan que tienen mucha diferencia con la bibliografía en Estados Unidos porque tienen otra realidad. Y quizás nosotros nos parezcamos más a Italia que a Estados Exacta, Unidos en esa realidad. exactamente. A eso quería... Ese es el punto y es interesante porque uno está influenciado mucho con la literatura anglosajona y tal vez por eso tratamos de buscar en la certificación en CLATOP todo lo que sea España, todo lo que es Francia, todo lo que es Italia. Muchas veces también están publicando muchísimos los asiáticos y también se relaciona a nuestra realidad, no sé, los Sí. chinos, los japoneses. Aquí tenemos materiales y métodos. Adelante. Sí, nosotros desde la universidad, Martín, viste que yo soy docente de la Universidad Nacional de Rosario, fomentamos mucho el que nosotros también podamos desde Latinoamérica empezar a dar nuestros propios reportes, porque pasa con todo, de que quizás nosotros tenemos otras realidades. Incluso, bueno, ahora después lo vamos a ir viendo, pero hay factores ambientales que influyen en el desarrollo del cáncer. Y eso va a variar, obviamente, con los distintos lugares. Absolutamente, como dice acá, que te voy a spoilear un poco, pero esto que Sí, dice sí, de los sí. lugares, hasta el área del código postal es importante. Sí. Adelante, adelante, adelante. Bueno, lo que contábamos de que esto es un estudio retrospectivo donde ellos en realidad recopilan datos, esta recopilación de datos la hacen a través de una red de laboratorios que tienen, que le llaman, o sea, esa red de laboratorio aúna los datos en lo que se llama el registro animal, el registro de cáncer animal. Entonces, tomaron los datos desde el 2008 hasta el 2023, o sea, de ahí en más empezaron a seleccionar a aquellos animales que podían participar, por decirlo de alguna manera. Cabe aclarar que ellos aclaran que los tutores todos firmaron un consentimiento para formar parte de este trabajo, o sea, ellos están todos notificados, eso que es también importante. Eh, entonces, lo que hicieron fue realizar los análisis histopatológicos de rutina y si alguno necesitaba alguna técnica puntual para llegar al diagnóstico, como por ejemplo inmunistoquímica o alguna tinción particular, ellos lo hacían. ¿Y qué era, vamos puntualmente a qué era lo que ellos consideraban dentro del registro? Un poco lo que dijimos, la raza, o sea, la especie obviamente, que en este caso es perros, eh, la raza, la edad del sexo, el estado de castración o de esterilización, que eso también depende cómo se lo tome, el área del código postal y si había alguna particularidad individual que haya que destacar del paciente en sí.
si presentaba algunos síntomas o no, la descripción histopatológica, el diagnóstico y la localización anatómica. Un poco, bueno, es eso los datos que tomaron en cuenta para hacer el estudio. Y lo que les Sí, mencionaba, siempre tomaron primario. pacientes con cáncer primario. Los que tenían metástasis los descartaban. Pregunta, te hago así de metástasis por imágenes, es decir, metástasis en ganglios y eso no se estudió o sí. No, no, eso nada, es solo tumor primario. No había, Se sí, excluyeron también, por ejemplo, con metástasis en linfonodos. sí. Bien, perfecto. Una cosa también importante de esta grabación y de este artículo que, que Cora está comentando es que en América Latina varios colegas de la certificación mismo, recuerdo al doctor Sebastián de Uruguay, que se están intentando en cada país generar sus propios registros. Entonces, de alguna manera uno puede seguir los lineamientos de los italianos, que es este trabajo, como para ver qué datos han tomado, ¿no? Y cómo han hecho el trabajo, ¿no? Adelante, Doc. Por eso Resultados. te comentaba lo del trabajo de Estados Unidos, porque Ujú. entré a leerlo también. Y es muy similar, donde ellos consideran prácticamente casi las mismas variables y covariables, digamos, en el trabajo. Solamente, por ejemplo, lo que ellos, el otro trabajo, el de Estados Unidos, considera, por ejemplo, el peso y si la obesidad juega un rol importante o no a la hora del cáncer. Que bueno, eso ahora, ahora lo vemos cuando lleva a discusiones. Pero en líneas generales las covariables, y me parece que está bueno para saber acá los números que nosotros manejamos. Bueno, parte de los resultados de lo que dice esta tablita es el N, que mencionamos que es un número grande, como dijimos, que es lo que lo hace súper interesante al trabajo. Y ellos después, las variables que tomaron fue lo que dijimos, el sexo, eh, el sexo lo dividieron en machos y hembras y lo dividieron en si eran enteras o si estaban castradas. Y habían algunos que no podían identificarlos. En resumidas cuentas, bueno, con las hembras hicieron los mismos, digamos, lo que es enteras, lo que es castradas y los que son no identificadas. Después tomaron las variables raza, que acá dividieron lo que es razas puras de lo que son, en líneas generales, ¿no? De los que son mestizos. Ahora podemos ver que hay una diferencia entre razas. En la talla, si son de talla pequeña, grande o mediana, y lo que tiene que ver con lo que llamamos el índice cefálico o lo que tiene que ver con la cabeza en sí, lo que son los braquicefálicos, como por ejemplo los bulldog, que es como el ejemplar más conocido, los que se llaman los dolicefálicos, perdón, dólicocefálicos, que son, por ejemplo, los galgos, que son los que tienen como que el cráneo es más largo que ancho, en los braquicefálicos es más ancho y más cortito, y los mesocefálicos, que sería como el resto donde está como más proporcionado el tamaño de la cabeza. ¿Qué es lo que dice la tabla? Que, bueno, en general lo que vieron entre machos y hembras tienen más predisposición a desarrollar tumores los machos y las hembras que están enteros, los que llaman intactos. En el porcentaje son los que más desarrollan tumores. Y son los que más desarrollan tumores malignos. ¿Sí? O sea, dentro de los tumores ellos distinguieron cuáles eran tumores benignos y cuáles eran tumores malignos, y tanto los machos como las hembras enteras tienen mayor predisposición a desarrollar tumores malignos. Notan una diferencia en que las hembras enteras tienen aún más predisposición que los machos a desarrollar tumores malignos. O sea, en hembras es más la probabilidad que desarrollen que Un los diez por machos. ciento más, casi un 10% más. Exactamente, Sí. sí. Es interesante fijarse lo mismo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Que la cantidad de machos castrados es mucho menor a la de las hembras castradas, ¿no? Sí, Es decir, eso es algo muy que uno cuando ve los estudios en Estados Unidos son casi similares. sí. Por eso contaba esto, que quizás el reporte este italiano es mucho más parecido a nuestra realidad que lo que hablábamos al principio. Después, lo otro que estudiaron es el tema, bueno, de las razas, lo que eran las razas puras y las mixtas, y lo que también reportan es que las razas puras tienen más probabilidad o más porcentaje de desarrollar tumores y más probabilidad o más porcentaje de desarrollar
tumores malignos. O sea que las razas puras, que eso obviamente tiene que ver con una cuestión genética, y que incluso en un momento en el estudio cita que más allá de la parte genética también hay una cuestión quizás de consanguinidad que puede estar asociada. Que nosotros acá en Argentina hubo un momento Ujú. que teníamos Rottweilers con cáncer súper agresivos y pacientes muy jóvenes, y al principio acá se hablaba de eso, que el gran problema era la consanguinidad que había de cuando se importó la raza acá a Argentina, cuando empezó a ver el boom de los Rottweilers. O sea, ¿qué rol juega la consanguinidad? Pero si uno ve, por ejemplo, el porcentaje de perros, 63,4 de puros, ¿no? Y 36,6 de cruza o mestizo, No ¿no? mestizo, sí. Fíjate que es exactamente igual casi los porcentajes de tumores malignos. Exactamente, 63,7 y 36 es increíble. sí. Sí, bueno, eso obviamente que tiene que ver con esta cuestión genética de que no tienen tanta, esto que hablábamos, no tienen tanta variabilidad genética o de mezcla como tiene de mezcla genética, ¿no? Como tiene un mestizo. ¿Sí? Eh, y después las tallas, ¿no? Que me pareció bien interesante esto de pequeños, medianos y grandes. Bueno, las tallas, eso también es súper interesante y fíjate que obviamente los que más desarrollan tumores son los de talla grande y la mayoría de los que más desarrollan tumores malignos también son los de talla grande. Y eso creo que también coincide un poco con lo que nosotros vemos en la clínica, con por ejemplo el gran danés, que muchas veces desarrollan tumores rapidísimos, agresivos, y bueno, a mí siempre se me vino como que el gran danés, aparte, viste, tienen un promedio de vida muy cortito, 8 años, y entonces es una raza que a lo mejor a los 6 años ya te están desarrollando un tumor mucho más prematuro que otra raza. Que bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la discusión del trabajo. Y Y dentro las cabezas, ¿no? Qué de lo interesante que las tiene que cabezas. ver con las Sí. cabezas, con el índice cefálico, también tenemos los braquicéfalos, los mesocefálicos, vuelvo a decir, y los dolicocefálicos, los galgos, en donde acá en realidad ellos reportan como que los mesocefálicos son los que en teoría tendrían más porcentaje de tumores y más porcentaje de tumores malignos. Pero en realidad quizás tiene que ver con que tienen una mayor representación en cuanto al número, al N, porque en realidad después, en las conclusiones, ellos ven que tanto los braquicefálicos como los dolicocefálicos tienen más posibilidad de desarrollar cáncer, más rápido, a más temprana edad. O sea que hay una asociación entre el índice cefálico y el cáncer, que acá yo creo que hay más representación de los mesocefálicos, pero porque el N es más grande, entiendo yo, Muy porque eso bien. sí me llamó la atención del trabajo. Sí, a ver. Ahí está, resultados. Aquí van por los tumores, ¿no? Esta sería la Bueno, parte ¿cuáles poblacional. eran? Poblacional y ahora Claro. vienen abriendo los tumores. Perfecto. ¿Cuál es la localización más frecuente? ¿Dónde hallaron la localización más frecuente? Lo primero es piel, o sea, el 34,5% eran lesiones que estaban a nivel cutáneo. El 23,9% en glándula mamaria, que esto un poco coincidiría a lo mejor con esto de las hembras enteras, porque bueno, sabemos que una hembra entera, si bien hay tumores mamarios que pueden ser dependientes de hormonas y otros que no, puede haber muchos que estén asociados a estas hembras que no están castradas. Y después un 12,6% asociado a tejido blando en general. Esas eran las localizaciones donde había con mayor frecuencia los tumores. Esto es bien interesante porque para hacerlo más como muy esquemático, uno de cada tres tumores está en la piel. Exacto. Uno de cada cuatro tumores es de mama, ¿no? Pero coincide también con lo que ellos hallaron después como los tumores de presentación más Más frecuentes. frecuente. Y si sumamos piel y mama, tenemos casi el 60%. Exacto, cincuenta y sí. ocho por ciento es realmente interesante. Y los tipos más frecuentes. Por ahí el que queda, me parece a mí, un Sí, poquito excluido en los perros es el linfoma, que tenemos una presentación, tenemos un porcentaje muy grande de pacientes, sí, después lo incluye el linfoma, pero bueno, quizás quedó un poquito excluido acá porque nosotros mastocitoma y linfoma creo que es lo que más vemos, sí. tumor de glándula mamaria.
Es decir, habría que poner como dentro de esta localización más frecuente o tipo más frecuente. Claro, lo que pasa es localización del linfoma, como que no lo pueden referir. No lo, exactamente. Linfoproliferativo debería ser, o algo así. Sí, Ahí como un tenemos los detalle, ¿no? tipos. Sí, Y dentro de los tipos, digamos, de lo que tenía que ver con la estructura histológica, lo más frecuente fueron adenomas y adenocarcinomas, bueno, neoplasias complejas mixtas y estromales, esto es como ya bien técnico, ¿no? Neoplasias de mastocitos, neoplasias anexiales y de apéndices cutáneos y neoplasias de vasos sanguíneos. perfecto. Y coincide bastante con lo que es piel, porque casi la mayoría tenemos Exactamente. todo, prácticamente esto está en la piel, se puede ver en la piel. En la piel y, por ejemplo, los adenomas y los adenocarcinomas, con lo que es mamas, también coincide Mama, bastante. exactamente. Acá las edades. Acá vamos al punto de cuándo empezar a ver, cuándo empezamos a ver la edad del cáncer. La edad del cáncer. Acá lo interesante es que la franja etaria que tomaron es súper grande, porque va de 1 año a 22 años. O sea, que tuvieron en este estudio pacientes que tenían entre 1 año y 22 años. Eso para mí estuvo muy bueno, muy interesante. Y en esta gráfica, que está, me pareció a mí clara, los que son de color lila son los tumores, o representa a todos los pacientes que tenían tumores benignos, y los que están en color amarillo representa a todos los pacientes que tenían tumores, digamos, malignos. Entonces, lo que estudiaron es cuál es la edad promedio de presentación de los tumores benignos versus los malignos. Entonces, en los tumores benignos la edad de presentación oscila entre 8,7 a 9 años. Y en los tumores malignos la edad de presentación oscila entre 9,4 a 10 años. O sea, como que los tumores malignos se podrían presentar un poquitito más tarde que los benignos en general. Muy interesante. Y no coincide con otros reportes de la edad, ¿no? Que son como antes. Exacto. Es decir, hablan de la edad del cáncer de 8,8 he memorizado, que sería en este trabajo de los, entre comillas, como los benignos. Como los benignos. Exactamente, sí. Incluso lo que te comentaba, el reporte este, el otro que hay de Estados Unidos, que es muy similar, también tiene como edades un poco más tempranas de presentación. Tendrá que ver, son preguntas, ¿no? Tendrá que ver con la esterilización, como menciona en el chat Rodolfo, que es esterilización, que la mayoría son esterilizados, ¿no? Precozmente y tal vez tienen antes, no sabemos, ¿no? Es como que no. ¿Por qué en este registro italiano se da el cáncer, la edad del cáncer es casi un año más tarde, ¿no? Está Sí, Rodolfo. Sí, es interesante cómo va cambiando. Y claro que sí, la conducta del humano, conforme obviamente va empezando a procurar más a sus animalitos, pues obviamente va extendiendo a lo mejor la edad de presentación de este tipo de patologías, ¿no? Como bien se está dando. Es interesante ubicar esto de cómo va cambiando por sociedades, ¿no? O sea, y que sí, son parecidísimas estos números pues, con América Latina. Lo pongo así de forma grande, ¿no? Entonces, pero sí, va cambiando, va cambiando. Gracias, Rodolfo. Acá, fíjense, solamente para explicar esta parte, aquí tenemos en el eje los años, ¿no? Y vemos que donde tiene la pancita, cada dibujo es donde mayor cantidad de casos se han encontrado de cáncer. Entonces vemos que en los benignos, fíjense que esta es la línea, ¿no? Que sería 9 años, y un poquito más arriba, como decía Cora, los malignos, pero es como bastante alto, ¿no? Como que se da bastante alto. Y aquí tenemos más edad, la combinación de edad, tumores, sexo castrado entero. exactamente. Acá hicieron como una combinación. En realidad esto tiene que ver con las hembras y esto tiene que ver con los machos. Bueno, acá quedó un poquito corrido ahí la presentación. Y esto tiene que ver con las hembras, las que llamamos enteras y las que llamamos castradas. Entonces, el mismo, digamos, esquema donde, como vos mencionabas, están en los ejes la edad y, bueno, acá tenemos el número de población.
Y lo que para mí destaca son dos cuestiones. Una es que el N de hembras enteras que tomaron es más grande también que el que tomaron de castradas, por un lado, o sea, como que ellos evidentemente tienen una mayor población de hembras enteras, entiendo yo, por lo menos justo en este estudio pasa eso, Casi y el el doble, ¿no? El doble de... Ujú. exacto, y el promedio de edad en las hembras enteras es entre 9 y 9,2 años, y en las hembras castradas es entre 9,8 y 10 años. O sea, como que se extiende bastante el momento en la aparición de un proceso tumoral en una hembra Más castrada. tarde encastradas. Ujú. Sí. Y en los Y en- machos, mira la diferencia entre enteros y castrados. Sí, exactamente. es impresionante. Es, Por es- eso lo marqué con el cuadrito, porque me sí, llamó mucho la atención los genes esos. 2.600 enteros y 400 castrados. Exacto. Sí. Pero bueno, usted les debe, seguramente cuando hay procesos de, no sé, cáncer prostático, de glándulas perianales en macho, vos decís, bueno, hay que esterilizarlo, hay que castrarlo porque es lo mejor. Y ¿Cuántos es un tutores te problema. dicen, ay, Sí, no, sí, otra sí, opción? sí, sí. Es un tema. Parece que en la cultura italiana pasa lo mismo que en América Sí. Latina. Sí. Eh, y también pasa lo mismo, ¿no? Los castrados están más arriba. Dije, Los machos castrados son, digamos, el macho entero, el promedio de edad es entre 9,3 y 9,6 años, y en los castrados son 10 años, o sea, ahí es comparable la edad con las hembras con castradas. la siembra. 10, Sí, es como que el número mágico sería 10 con los 10 años, italianos. tal cual. Y ahora la talla. Ah, está bueno aquí, los distintos tamaños. Claro, y acá en la talla ellos relacionaron lo mismo, la edad de presentación de la talla asociada a la edad. Entonces, lo que es talla grande tienen un promedio de presentación de cáncer entre 8,6 y 9 años, lo que es talla mediana entre 9,3 y 10 años, y los más chiquitos tendrían como menos chance o desarrollarían cáncer más tarde, que es entre 9,5 y 10 años A mí aproximadamente. esto puntualmente es una de las cosas que más me sorprendió de este trabajo, entre otras. Porque yo, si uno dice, pregunta en general a un médico que hace oncología, un perro de talla grande, ¿qué edad más o menos? Y lo pondría mucho más precoz. No sé qué les parece a ustedes, pero... A mí también, que es un poco lo que hablábamos antes, mm, que para mí también aparece antes. mm. Porque 8,6 como la edad más temprana, 8,6 un perro es como que muy bien. Y acá la conformación, acá lo que decías de el cráneo. Y acá lo que tiene que ver con el cráneo están los, digamos, por un lado lo que son los braquicefálicos, como dijimos, el representante es el bulldog, los dólicocefálicos, el representante es el galgo, y la edad promedio aproximadamente es en los braquicefálicos habla de que es 8 años. Puse acá el galgo porque en el galgo comparan, digamos, con un mesocefálico y dicen que la edad de presentación es más temprana. Lo que no ponen es una edad precisa. Y en un perro mesocefálico la edad promedio de presentación son 9 años. O sea, como que los Ujú. perros estos de raza pura también, no sé cómo juega el índice cefálico, qué puede haber genéticamente que haga esta predisposición a que desarrollen cáncer más Más temprano. precoz. Ujú. Wow, qué interés, es interesantísimo esto. Raza por raza, ¿no? Esto a mí de las razas me resultó súper interesante, porque bueno, cuenta, digamos, están todas las razas y empieza, por ejemplo, cuáles son las razas que desarrollan en edades más tempranas, que lo más temprano que citan son los 8 años, y arrancan, generalmente hay razas grandes y hay razas chicas, o sea, por ejemplo, está el American Stafford Terrier, el Boxer, el Cane Corso, el Doberman, el Dogo argentino, el Rottweiler, como te mencionaba, pero me llama la atención que, por ejemplo, ponen el Pug, que es una raza no tan grande en las edades que están como dentro de las más tempranas, o sea, las razas con edades más tempranas a Sí, desarrollar bien, bien. cáncer. Mira, 7,7 años. Sí. Realmente 7,7, 8. El En el Pug, por 2. ejemplo, me llamó la atención que Sí, estuviera metido ahí porque el resto sí, son todas razas grandes. sí, Y también me llamó la atención que consideraran al Dogo argentino dentro de sí, las razas, sí, como que raza.
Y aquí tenés las cruzas. Aquí en este punto está la cruza. Está bien, Claro, alto. Bien, bien alto. Eh, exactamente. Las cruzas tienen alto y es como, bueno, una salvedad que hacen acá porque también acá hay como una variedad de todo, digamos. En estas cruzas hay como de todo, es como un popurrí. 7.671 casos para hacer este gráfico. Y en los mestizos, fíjense que la edad, el número mágico es 10 años. Fíjense, Exactamente. 10 años en un perrito de cruza, 10 años. Bastante. Pero fíjate que el N es grande Sí, el N que es tres tiene mil para los ciento mestis. cuarenta y seis casos. Impresionante. Y Muy después lo otro bueno. que me llamó Ah, la perdón, perdón. atención, Sí, de la edad la más alta, los que tienen 11 años, los que más 11 tarde años. desarrollarían cáncer, están los Yorkshire, los Maltés y el Siberian Husky, que está ahí también Siberian en Husky. esta. Sí, eso fue otra cosa que me llamó la Sí. atención. Sí, Entre yo los que, recuerdo en otro trabajo también que hablaba de las edades y las razas, que también lo ponían al siberiano como longevo, entre comillas, para tener cáncer. Y no es, no sé, Rodolfo y Cora, no es una raza que uno vea muy frecuentemente en el no, consultorio oncológico, el no, tal cual, siberiano. No sé no. qué te parece, Rodolfo, en México. No, realmente, y bueno, más aquí a donde yo estoy, que es pegado a la costa, aunque bueno, de repente, pues sí vemos Alaskas aquí en pleno, Mm, en claro. plena playa, con gritos calarones, pero de 10 perros que se ven, yo creo que uno, ¿no? O sea, no, realmente son pocos los Alaskas que podemos estar encontrando por acá. Muy bien. Aquí tenemos, uy, perdón, la edad y el histotipo de neoplasia. La cruza entre Exactamente. tipo de neoplasia, tipo de tumor y la edad. A ver, Y ¿qué la edad. tumores se dan más tempranamente? Exacto, y fíjate que un poco lo coincide lo que hablábamos, que los que se dan con más frecuencia o más tempranamente son los mastocitomas. Es el primero que aparece, que coincide con esto que hablábamos, que bueno, son Qué tumores de piel interesante. y son los que se presentan más temprano. Y el que queda Podríamos un decir, perdón que te interrumpa, podríamos decir que el primer tumor que puede tener un perro es el mastocitoma, podríamos decir sí, yo creo que sí. Sí, y el que queda un poco como fuera acá de foco, que era lo que te mencionaba, el linfoma, porque también es de presentación frecuente y de presentación temprana. Acá ellos hablan, fíjate que de una media de 8,7 años, más o menos, de linfoma. Es verdad, y tienen, como tú bien dices, están un poquito sub estudiados, podríamos decir, los linfomas, ¿no? Porque tienen 358 casos, ¿no? Es como que, Exactamente, sí, no hay tantos casos. porque Entonces, vuelvo a decir, sí, en la presentación clínica nuestra, creo que mastocitoma y sí, linfomas sí, y mucho con tumor más, grande sí. mamar es lo que más vemos, me parece. Porque fíjate que tiene 1.500 mastocitomas y 5 veces menos linfomas. Y no sé Linfoma. si esa relación es así en el día a día nuestro. Pero sí es verdad que también es precoz, ¿no? El linfoma, Sí. eh, aquí pone mastocitoma 8, ¿no? Y el linfoma 8,7, 9. Perfecto. Claro, como que sería en línea primero el mastocitoma y le seguirían en orden de edad el linfoma. Y después, fíjate, siguen subiendo los carcinomas, después van los melanomas, es verdad, más viejitos, y el Ujú. más viejo que es en anexos, Sí, y sarcomas. Mira, los estamos sarcomas también. hablando 10 y 11 años. Ujú. Perfecto. Vamos a ir pasando. Ah, perdón, me olvidé decir. Aquí están, el eje tenemos 0, 5 años, abajo 10, 15, 20 y 25. Me sorprende mucho que pongan tantos años, ¿no? 20, Y, 25 es llamativo. y otra cosa que, bueno, por eso que te contaba que tuvieron pacientes de 1 a 22 años, entonces por eso le metieron el 25 para mí, porque como Acá que pregunta Rodolfo si no incluyeron a los benignos, ¿no? A los benignos en esto. Aparentemente no. en realidad no, parecería como que No, fueran todos tumores son todos malignos. malignos. Edad más temprana de neoplasia, sí, exacto. El más temprano es el mastocitoma. Y Este lo otro que sería, me sorprendió fue sí, eso que el perdón, cuadrito rojo, sí, que quizás, bueno, yo porque lo fuerte mío es la parte de oncohemato y como que el que no respeta ni raza justo, te ni tocó nada este. es el linfoma. No El respeta resto de no edades, respeta nada. ni razas tampoco.
Porque en realidad, o sea, acá lo que, si bien nosotros sabemos que a lo mejor hay razas que tienen mayor predisposición a desarrollar linfoma, acá en el trabajo hablan como que la mayoría de los procesos tumorales están asociados a que se desarrollan más rápido en perros de raza que en perros de raza, que en perros mestizos. Pero en el linfoma no notaron eso. Como que se da tanto en perro de raza como en perros mixtos, como en una misma proporción. A eso voy. Sería más democrático el linfoma, podríamos Sí, el decir. linfoma sí, Le pega a todos. no Muy bien. discrimina a No nadie. discrimina. ¿Y qué podríamos decir que es el parámetro de tiempo de fallo acelerado? Bueno, esto está muy bueno porque esto lo extrapolan de medicina humana, que en medicina humana, cuando hacen este parámetro, es como que ellos estudian qué covariables pueden acelerar o retrasar la ocurrencia de un suceso, que en este caso lo usaron puntualmente para el cáncer. Entonces ellos ven, por ejemplo, qué rol en este caso juega la edad como covariable para el desarrollo o no de cáncer. Si le da, hay una aceleración o hay un punto donde se acelera el desarrollo de cáncer. Y por eso ellos notan que, por ejemplo, en la edad de 13 a 17 años ven como un aumento en la aceleración para que los pacientes desarrollen cáncer. Como que en esa edad aumenta la probabilidad de que lo desarrollen. ¿Se entiende De tres, esta curva tiene un margen, que sería un intervalo de confianza, y esto es lo que mencionas. En este punto, En este punto, acá, donde se empieza a abrir la curva, es donde empieza a marcarse la aceleración del desarrollo de la probabilidad de desarrollo de cáncer. O sea, de que el evento ocurra. acá tiene, es interesante, aquí tiene las probabilidades, por ejemplo, va de 0 a multiplicado casi por 4 veces, ¿no? Exacto, Y tenemos, si vamos a partir de 3 a 4 veces más riesgo, tenemos que, exactamente, ya te diría como que a partir de los 10 años, ahí, como, ¿no? Se podría decir que ya sube el doble de riesgo a partir de los 2 años, exacto. ¿no? Pero bueno, yo entiendo que como que el máximo está entre los 3 y los 17 años, que es más o menos cuando empieza este punto acá, como que fíjate cómo se acelera. Es muy interesante, no se ve en los trabajos. Y acá, ¿qué dice? El coeficiente Y de acá, puros. en el mismo parámetro este de fallo acelerado, tomaron otras variables. Las Mm, mismas variables que ellos habían incluido antes, las mm. incluyeron allá, como por ejemplo el sexo, el hecho de si estaban castradas o no, la talla y el índice cefálico. Entonces acá está un poco la conclusión porque era medio difícil de entender porque tienen como un punto de corte para a partir de ese punto de corte tomar si acelera o desacelera la. Bien. Entonces, ellos un poco, en resumidas cuentas de lo que dice acá, lo que observaron es que sí vieron que los de talla grande, si vemos, por ejemplo, los de small dice ref, el medium dice 0,6 y el de talla grande dice 0,12. Este 0,12, que es el número más alto, es el que indica que los de talla grande tienen más posibilidades de que ese evento aparezca. Por ejemplo, con lo del Excelente. índice cefálico pasa lo mismo. Cefálico, lo mismo, acá Es que 15, ¿no? es el 15, entonces el braquicefálico es el que tiene más chance de que el evento aparezca, o sea, De más que chance tengo un en este tumor. caso de que el tumor aparezca, que es lo que ellos estaban estudiando. Y lo mismo pasa, por ejemplo, acá con las hembras, donde estudiaron las hembras, eh, acá, las hembras esterilizadas tienen más chances de, al revés, como de que se desacelere la posibilidad de que aparezca un tumor. O sea, como una En lectura. negativo, claro. Exactamente, Como como que que. reduciría, Ujú, sería un factor de reducción del evento, que sería en este caso el sí, cáncer. sí. Perfecto. Y el Muy dato bueno. también que me parece interesante, que esto difiere del trabajo de Estados Unidos, es que ellos notan que en los machos, que estén castrados o no, no tiene una cuestión de efecto protector. Que en el trabajo de Estados Unidos ellos sí lo citan como algo protector, por decirlo de alguna manera. Esto es bien interesante porque es la pregunta, si a las hembras las esterilizamos, ¿tiene protección? Bueno, sí, y muchas veces se pregunta del macho, ¿no? Aquí tenemos por lo menos un trabajo que nos dice que no, que es indistinto. Discusión sobre estos Bueno, y acá un 14.000 poco, tumores.
Acá un poco la conclusión en línea general igual tiene varias etapas. Parte de lo que estuvimos hablando, de que vuelven a mencionar el n grande, la variable de tiempo que fue también bastantes años que tomaron, digamos, de referencia, que eso también lo hace Ahí te interesante. perdimos, Cora. Porque, Te perdimos un poquito. ah, Si quieres, sí, de nuevo, un poquito, te los decía últimos que segundos. para mí, bueno, parte de la discusión como de los puntos fuertes del trabajo es el N que tuvieron que es grande y tienen una variación de tiempo también grande, ¿no? A lo largo del tiempo, porque son muchos años los que estudiaron para atrás retrospectivamente, que eso me parece a mí que está bueno. Eh, lo que entonces ellos encontraron es la variabilidad de la distribución de la edad, la influencia significativa en cuanto al sexo, lo que mencionábamos, que quizás las hembras enteras tienen más chance de desarrollar tumor que las castradas. Las razas, como dijimos, las razas puras, mayor posibilidades, el tamaño y las características de lo que tiene que ver con el índice cefálico, donde ellos comparan otros trabajos que yo acá los menciono, donde muchos coinciden con los hallazgos que habían encontrado de las poblaciones y en otros hay algunas cuestiones dispares, como les mencionaba como este trabajo de Estados Unidos. Lo que sí toman ellos es como que el mayor número de tumores en los perros tiene una edad promedio de presentación de entre 9 y 11 años, o sea, como que engloban todo más o menos Más a partir tarde. de... Y esto es importante porque definir la edad del cáncer implica previamente comenzar a hacer los estudios o las pruebas en un futuro, ¿no? Entonces, en este caso, para los italianos sería un poquito más tarde. Entonces, si nosotros empezamos a los 7 años o 6 años, sería como muy precoz. Sí, ahí en las conclusiones después ellos cierran un poco diciendo, bueno, ¿cuándo recomendarían empezar con los estudios? Entonces, Eh, comportamiento sí. tumoral. Dentro del comportamiento tumoral, también lo que vieron obviamente es que parte de lo que mencionamos en los resultados, que los tumores benignos se presentan más temprano que los tumores malignos. Y la media edad es más o menos lo que vimos, 9 años para los tumores benignos y 10 años para los tumores malignos. Y la hipótesis, esto sí me pareció re interesante, porque esto sí lo voy a leer así porque me parece que detalla tal cual un montón de factores que también juegan y que a veces escapan a la hora de poder hacer un análisis, porque dice, el cáncer es el resultado de un proceso complejo en el que mutaciones genéticas y epigenéticas aleatorias se acumulan en el tiempo y se deben desactivar múltiples mecanismos de descontrol antes de que alcance un fenotipo maligno. Donde también ahí juega un rol importante el decir, bueno, ¿cuándo empieza el cáncer y cuándo lo veo? ¿Cuándo se desregula y cuándo lo veo yo macroscópicamente que aparece? Porque ahí también hay todo un juego, digamos, de tiempo que Exacto. puede influir a la hora de cuándo verdaderamente Y una cuando medicina es superó preventiva o no. los mecanismos de control anticáncer, ¿no? Como dice acá, desactivar Exacto, múltiples mecanismos. Esto recuerdo mucho la clase del doctor Jaime Modiano, ¿no? Que esa tal curva cual. de mutaciones genéticas acumuladas. De hecho, a mí me pasó, Martín, hace muy poquito, y me pasó con dos pacientes. Uno que tenía un mastocitoma donde se le habían hecho todos los controles previos a la cirugía y se lo hizo un ecografista súper reconocido a casa. Me refiero que macroscópicamente no había ningún tipo de lesión, nada. Y a los 2 meses el perro empezó con lesiones a nivel hepático y fueron 2 meses. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y fue. Y me pasó algo muy similar con un paciente con linfoma, que se le hizo un control en septiembre, a los 2 meses en noviembre desarrolló el linfoma. 2 meses. Sí, En no, esos 2 meses el ujú, perro, para mí, porque la gente te sí, dice, ¿y cómo no lo vieron? ¿cómo no lo vi? Y Ujú. macroscópicamente no estaba, pero sí debe haber estado ya dando vuelta. Es interesante casi memorizar, ¿no? Esto que palabra por palabra ibas leyendo, porque realmente es la definición de lo que trabajamos todos los días. Proceso complejo, mutaciones genéticas, epigenéticas, aleatorias, acumulada en el tiempo, con desactivación de múltiples mecanismos de control. Perfecto. Tal Para que, cual. y
Sexo, esterilización, tema conflictivo. Bueno, y acá un poco lo que mencionábamos, lo que estuvimos viendo, acá yo por ahí destaqué, digamos, lo que me parecía más importante, en donde las hembras intactas tuvieron un tiempo acelerado hasta el primer diagnóstico de neoplasia maligna en relación con las hembras castradas. O sea, un poco lo que se promueve de que verdaderamente castrar a las hembras y castrarlas a edad temprana sería un factor preventivo, por decirlo de alguna manera, con lo que tiene que ver con el desarrollo en general de cáncer. Y esto no fue comparable con los machos intactos, o sea, como que con los machos no habría tanto ese tema. Eh, Este punto, perdón, Cora, este punto es sí, importante porque está la discusión que comentaba al principio del chat, ¿no? Rodolfo, de que hay trabajos que dicen que determinada talla, principalmente grande, esterilizadas precozmente, generarían más tumores, ¿no? Entonces, tal cual, en este registro no se vio eso, ¿o no? no. No se Por lo vio eso. menos no está detallado o no está mencionado, o no lo tuvieron en cuenta, no sé. Pero es interesante porque ya tiene sus años, sus lustros, los trabajos que mencionan lo anterior que dije, y realmente, por lo pronto, aquí no se ha visto, y sigue recomendando la esterilización. Se ve que es un factor de atenuación del fenómeno, ¿no? Del cáncer. Sí. Y Sigo. bueno, y con el modelo este del parámetro, viste, del AFT, Ah, que perdón. el que estaba Sí, antes, sí. también vieron lo mismo. O sea, como que también, o sea, más allá de los estudios que ellos hicieron en número, cuando le hacen este parámetro de predicción de la curva también predice como un efecto desacelerador de la castración en el tiempo, especialmente en las hembras y no tanto en los machos. Me encanta el concepto, que la verdad que hay que incorporarlo, de desaceleración o aceleración del evento, ¿no? Está bueno, ¿no? Porque uno no lo dice, pero de alguna manera este factor que sería la castración, lo que haría, porque muchas veces dicen, no, no va a tener, no, tal vez lo desacelera, que es diferente a no tenerlo, ¿no? Sí, está bueno. Paso a la talla, al tamaño. Sí, vamos a la talla. Adelante. Varios estudios. Bueno, y esto de la talla también es como re interesante, porque en el tema de la talla dice que hay varios estudios que han informado que el aumento del tamaño no solo redujo la esperanza de vida, sino que también aumenta el riesgo de mortalidad por cáncer. O sea, un poco lo que nosotros veníamos viendo. Pero después dice, si bien el riesgo de cáncer es en gran medida independiente del tamaño en las distintas especies, como describe la paradoja de Peto. Por eso puse acá el tema de la paradoja de Peto, donde el modelo evolutivo del cáncer predice el riesgo de cáncer aumenta con el tamaño dentro de la especie. O sea que nosotros hablamos de talla dentro de la especie perro. No podemos comparar al perro con, como Esto es dice súper importante. claro. ¿Lo podrías aclarar de nuevo eso? Eh, eh, ¿Qué es la paradoja de Peto, básicamente? Sí, la paradoja de Peto es una paradoja biológica en la que, te la leo tal cual está acá si querés, dice que constata que la incidencia del cáncer observada entre distintas especies de animales no guarda correlación con el número de células de un organismo. Entonces dice, por ejemplo, la incidencia de cáncer en un humano es mucho más alta que en las ballenas, pese a que es un organismo de talla más grande. Una ballena posee mucho más células que el ser humano, pero quizás el ser humano tiene un desarrollo de sus células mucho más de evolucionado, diferente al de una ballena, entonces es mucho más complejo y por eso tiene más chances de desarrollar cáncer. Ahora, los humanos de talla grande tienen más posibilidad de desarrollar cáncer que uno de talla pequeña. Yo, por ejemplo, que mido 1,60 m, capaz A que ver, tengo a menos ver, chance. a ver, ¿cómo es esto? A ver, es interesante. Entramos en un tema interesante. Porque, Entonces, claro, la paradoja de Peto dice que nosotros, que el hecho de que sea de más tamaño no, pero es compararlo entre una misma especie. Por eso dice, no podemos mezclar ballenas con humanos, o sea, ballenas con ballenas, humanos con humanos. Por eso acá el significado habla de que, vuelvo a leerlo, dice, el aumento de tamaño no solo redujo la esperanza de vida, sino que también aumentó el riesgo de mortalidad de cáncer.
Si bien el riesgo de cáncer es en gran medida independiente del tamaño en las distintas especies, como se describe en la paradoja de Peto. O sea, comparar siempre dentro de la misma especie. Quiere El decir que, modelo perdón que te interrumpa, en el perro sí, no es paradójico, es real. Exactamente, por eso dice, el modelo evolutivo del cáncer predice el riesgo de cáncer aumenta con el tamaño dentro de las especies. En el perro aumenta con el tamaño. Un perro de talla grande tiene más chance de desarrollar cáncer que uno de talla pequeña. Excelente, excelente, excelente. Pero no podemos Y cruzar información, digamos, sí, de especies, de es de distintas especie. especies. Y de la cabeza, aquí habla del tamaño de la cabeza, de la conformación. Esto también me resulta interesante, porque Bueno, y como, acá lo de la conformación es un poco lo que veníamos hablando, donde ellos también con respecto al índice cefálico vieron que los que tienen alguna variación en el índice cefálico, dijimos que los braquicefálicos suelen ser más anchos que largos y los dólicocefálicos al revés, son más largos que anchos, tienen cáncer de forma más temprana, a diferencia de los que tienen quizás un cráneo más parejito. Y en los braquicefálicos es en uno donde se vieron los patrones esto de de endogamias que hablábamos endogamia. en un principio, que puedan estar jugando también un papel en el desarrollo de cáncer. Quiere decir que tendremos que agregar a los braqui, aparte de sus problemas respiratorios, ¿no? Y sus conformacionales, podríamos agregar este mayor riesgo y podría ser como hipótesis de discusión la endogamia, que sería la mezcla Claro, entre cercanos, familiares que acá cercanos. yo creo que es lo que yo también pensaba, por lo que entraría el pug como edad temprana dentro de las razas que vimos que lo desarrollaban tempranamente, que es un perro chico, pero Sí, que señor. era uno de los que estaba entre los que primero Y, parecía. y esto lo deben ver los colegas y lo pueden poner después en la discusión en el video, que tal vez lo estamos viendo, esto lo digo personalmente, estamos viendo PUG, ¿no? Con más tumores y más precozmente, y tal vez por las modas, ¿no? En donde la Sí, endogamia sí. y la crianza como exagerada, ¿no? Eh, comercial, digo, ¿no? Hace que tengamos más problemas. ¿Y las razas? A ver, los Con las puros y los razas, mestizos. bueno, un poco lo que también veníamos mencionando, donde la raza, la raza pura, digamos, tiene mayor incidencia de tumores. Y lo otro interesante es que los perros de raza pura eran más jóvenes que los mestizos cuando presentaban un proceso tumoral y tenían un inicio aproximadamente de 14 meses antes. O sea que prácticamente un año antes ya estaban manifestando un proceso neoplásico a comparación de un perro, digamos, mestizo. Muy Pero bueno. Ujú. fíjate quién es la excepción. El linfoma. Tiene que aparecer. Sí, sí. El linfoma. Que dice que era significativamente en más jóvenes. Sí, como que el linfoma es un poco lo que dijimos, no, no discrimina, es como que, Razas, edades y más jóvenes. Y aquí tenemos el análisis de historial de eventos y el parámetro de tiempo fallo acelerado. ¿No? claro, no sé qué dice ahí Rodolfo. Ahora yo te lo leo. Es Dale, más que nada. En lo particular dice, es más frecuente encontrar linfomas y mastocitomas en pacientes menores de un año de edad, bien jóvenes. bien jóvenes, sí, Ujú. muy jóvenes aparte. Esto que tú mencionabas del efecto acelerador de la talla, grandes, braquicefálicos, cortos, y dólicos cefálicos. Exactamente, Y las enteras, ¿no? exacto, Eso sí. acelera. Todo Está muy eso bueno. acelera. Acelera. Y las limitaciones, esto es importante, de la investigación. Si quieres mencionarlas. Sí, ellos, bueno, lo que hablan es que uno es que se basó solo en los diagnósticos histopatológicos, no tuvieron en cuenta cuestiones citológicas, ni, si bien ellos decían que tenían, o sea, tomaban entre los datos la historia clínica, había cosas de la cuestión clínica que tampoco las tuvieron en cuenta. O sea, por ejemplo, el estado clínico o el escenario clínico general del paciente al momento del diagnóstico histopatológico. Y después lo otro que me pareció importante es lo que nosotros leíamos y lo que lo veníamos hablando es esto, que le dan el momento del diagnóstico, puede tener, o sea, puede estar, dice, es un sustituto y una sobreestimación de la edad real de aparición del tumor. Un poco esto que hablábamos, cuándo realmente aparece y cuándo realmente lo veo.
Dice que a menudo no es evidente. En el crecimiento tumoral hay que considerar variables como los tiempos de duplicación tumoral, los periodos de latencia de exposición al carcinógeno, el desarrollo de la masa clínicamente detectable, la tendencia no lineal en el crecimiento del cáncer. O sea, como que son todas variables inespecíficas propias del tumor. Esto es lo que vos le decías a los tutores del ejemplo de los 2 meses que cambió la situación. Podremos anotarlo, colegas, anoten. Esto depende, no lo vimos porque el tiempo de duplicación es diferente, el periodo de latencia, desarrollo de masa crítica clínicamente detectable y tendencia no lineal en el crecimiento. Una respuesta muy completa. Es así, tal cual, tal cual. Bueno, y ellos en parte lo que sugieren es que la detección del cáncer en perros debe comenzar aproximadamente 2 años antes de la edad promedio del diagnóstico. Entonces, lo que recomiendan es que en razas mixtas sea alrededor de entre 7 y 8 años, que habría que comenzar a analizarlos, y en los perros puros es a partir de los 6 años. Wow, bien temprano. ¿Qué Ujú. es lo que te decía? El trabajo de Estados Unidos recomienda a partir de los 4 años en perros puros y de tallas grandes. O sea, 4. animales súper jóvenes, 4. Sí, Ellos hablan entonces en los puros de 6 años. 6 sería el 6 número años. mágico en puro Sí, y 7 8 en mestizos, mezclas. sí. Perfecto. Esto es muy importante, muy importante. Esto es importante, colegas y tutores y todo, que a partir de esta edad empezar a buscarlo, es decir, concurrir al veterinario, hacer estudios, hacer chequeos de sangre de rutina, de imágenes, ¿no? Como para tratar de ver los lugares. Bueno, una realidad, Martín, que Ujú, pasa que yo la otra vez lo charlaba con Guillermo Couto, lo menciona Guillermo porque es ujú. un referente. Guillermo me contaba que él está en Pensilvania y ellos, como que la gente, los tutores, tienen como adoptado de que hacen verdaderamente los controles en sus animales periódicamente como nos lo haríamos nosotros los humanos. O sea, ellos empiezan generalmente a los 6 años a por lo menos entre una vez o 2 veces por año llevar a control a sus pacientes, a sus, digamos, a sus mascotas, si no tengan nada. Y nosotros sí, acá en Latinoamérica no tenemos esa cultura. Pero No sé es bueno, por eso la idea de este trabajo, de comunicar esto, de poder, y también que le muestren este video, que lo vea la gente, de poder hacer a partir de los 6 años en un puro, una raza pura, y un poquito más tarde en los mestizos, ¿no? ¿Qué te parece? Jesús, ahí está Jesús, Rodolfo, pueden participar sin problema. Buenos días, Martín. si ¿Qué Sí, opina Orlando? ¿Cómo lo ven? Se podrá cambiar un poco de a poquito, ¿no? De a poquito la cultura, de a poquito. Sí, sí, poco a poco, digo, es algo como súper complicado, porque si, digo, a lo mejor ahorita me dice otra cosa Jesús, pero pues estamos aquí en México, pero si aquí nuestra población, o sea, nosotros mismos, no vamos a chequeos rutinarios ya a cierta edad, híjole, eso hay que traspolarlo a sus mascotas, se va complicando. Entonces, bueno, sí hay que entender esta diferente dinámica de diferentes poblaciones, ¿no? Y que, pues sí, importantísimo ir revisando toda esta nueva información que aunque parecería que se siguen viendo las mismas, los mismos objetivos de qué neoplasias son las más frecuencias, etcétera, etcétera, pero sí, con el pasar del tiempo va cambiando todo esto, ¿no? Es interesante el tratar de ir ubicando o contestándonos por qué van cambiando, ¿no? A más temprana edad, a más tardía edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, eso por una parte. Digo, además, a mí me deja mucho el seguir como esa pequeña, pues, espiga que tengo ahí clavado de seguir sacando cierta información para publicarse, ¿no? O sea, aquí, Ujú. por ejemplo, en México hay muchas gentes que hace publicación y obviamente da a conocer ciertos informes sobre procesos neoplásicos en piel, etcétera, etcétera. Lo interesante sería también es que todas esas gentes nos podamos juntar para hacer un número de casos mucho más grueso y entonces poder valorar un poquito más
y mejor, ¿no? Lo que está pasando, pues, en esta región Absolutamente. del mundo. No, y unir lo de México con lo de América Latina, ese es el sueño que algún día podremos hacer, de unirnos todos Sí, bueno, los eso sería colegas. increíble, ¿no? O ese Sí, es sí. como el objetivo. Es importante, perdón, porque me había olvidado, la cantidad de referencias bibliográficas que tiene este trabajo, ¿no? Es destacable lo que han leído, lo que han investigado, lo que han comparado los investigadores. Jesús, adelante, por favor. Gracias, Martín. Bueno, complementando lo que dice Rodolfo, buen compañero de generación, qué gusto verlo. Ah, la verdad es que nosotros aquí en la clínica sí hacemos mucha conciencia en la parte de los exámenes, pero lo estábamos haciendo antes de haber revisado el artículo y de ver los comentarios, pues lo hacíamos en la edad promedio, ¿no? 7 años, 8 años, pero ya con esto, pues definitivamente esa parte tiene que cambiar. Y las veces que lo hemos hecho, no te puedo decir que todos, pero sí ya han sido varios clientes que sí se preocupan, que sí le invierten a la salud de sus mascotas y, ¿por qué no decirlo, a la tranquilidad de ellos, ¿no? Y pues sí coinciden los datos que están presentando. Hace poquito tuvimos un bulldog francés, 6 años, con un mastocitoma brutal. Realmente lo tuvimos hospitalizado y terminó falleciendo, un mastocitoma muy, muy agresivo y pobrecito, ¿no? Pero se complementa con la información que se ha estado revisando. En el caso del mastocitoma más agresivo en bulldog francés y en macho, y este era un machito de 6 años, terminó falleciendo en un periodo no mayor de 3 días, ¿no? Entonces, pues así las cosas. Entonces, yo lo que puedo un momento ser más enfático, recomendar ser más enfático con nuestros clientes, con que realmente hagan conciencia y que sean responsables, ¿no? Entonces, así las cosas, ¿vale? Ese es mi comentario. Buenos días. Muchísimas gracias, Jesús. Finalmente, Cora, agradecerte todo el trabajo, la lectura del trabajo y tus palabras. No, bueno, gracias a ustedes, Martín, y bueno, gracias a mis compañeros también por estar. A mí lo que destaco del trabajo es que me parece mucho el hacer hincapié en la medicina preventiva, que es un poco en lo que estamos hablando. Yo pensaba también a lo largo de esto que sería bueno si podríamos en algún momento armar como unas guías, como unas guidelines, aunque sea como para decir, bueno, un clínico, ¿qué tiene que tener en cuenta en su clínica para empezar a evaluar a un paciente para ver si hay el desarrollo de un proceso neoplásico o no? Aunque sea con las herramientas que tenemos. Pero no sé, como está Iris, que tiene esos lineamientos tan claros, decir, bueno, desde el punto de vista oncológico, no sé, nosotros tenemos esto, hasta que tengamos las biopsias líquidas y demás, pero ¿qué podemos hacer por nuestros pacientes previamente? Y quizás en esto tener como la premisa de decir, bueno, si una hembra está castrada o no, va a tener más chances o menos, y como quizás puede a partir de esto surgir, empezar a hacer lineamientos Muy buena como idea. guías que nos puedan servir. Lo vamos a hacer. Guías de... vamos a pensarlo, pero muy buena idea. Ya sale otra cosa para trabajar. Súper, súper. Te agradezco, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cora. Gracias, No, Rodolfo. gracias Gracias, a Jesús. ustedes. Gracias a todos. Gracias, Gracias gracias. a todos. Y recuerden, pónganle en like porque aparentemente me han dicho que estas máquinas registran los likes y lo pone. Comentarios muy buenos, es decir, comentarios porque lo lee todo el mundo y compartir el video cuando se suba en pocos minutos, compartir el video con otros colegas y con los tutores. Muchísimas gracias y Perfecto. hasta el próximo Platop Studio. Muy Gracias. amable. Chao, Adiós. Hasta chao. luego. Adiós. Buen Chao, chao. día. Buen Buen día. día.